amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión de Ebenecer en Casa. Desde el calor de sus hogares, reciban un caluroso abrazo de parte de sus pastores, Emil Sierra y Gloria Carrascal. Este es un momento especial en el que a través de la tecnología compartiremos el sentido de la comunión y la hermandad. Prepare su corazón para adorar al Dios de los cielos y recibir su palabra. Recuerda que la iglesia no es el auditorio, la iglesia eres tú. Ebenecer en Casa. Buenos días, iglesia. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios porque Él nos lleva de poder en poder, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
aleluya. Nuestro Dios es fuerte y todopoderoso y en Él encontramos la verdadera libertad. Por eso podemos cantar en esta mañana que en Jesús somos verdaderamente libres, que en Él hemos sido limpiados y ha sido quitada nuestra culpa. A Él sea la gloria. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en Él hay libertad. Hoy proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay
libertad. Gracias, Señor, porque por tu gracia la hemos recibido. Aleluya. Él es nuestro Dios. Fuerza, agua y aliento en el desierto. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, me muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez en mí. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Señor, Santo Espíritu, ven, muévete en mi vida. Santo Espíritu, ven, muévete.
espíritu, ven, muévete en cada casa, en cada hogar. Ven, muévete, restaura hoy. Santo Espíritu, ven, muévete, sanando. Santo Espíritu, ven, muévete, liberando. Santo Espíritu, ven, muévete. Oh Dios, Santo Espíritu, ven, muévete. Ven y sigue moviéndote, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación. Amén. Señor, claro que sí. Soy David Sara de Colombia, para Tolú. Mucho cariño allá a los hermanos en la iglesia Benecer. Que Dios le bendiga este día de amor y amistad. Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, que en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido, al que a veces por ir y venir por allí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizás muy seguido, cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido, al que a veces por ir y venir por allí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizás muy seguido, cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Sí, señor, claro que sí, con cariño. Muchas felicidades en este día de amor y amistad. Todos los amigos y hermanos en Ebenecer
David Salas International. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres hombre, aún tienes alma de niño, aquel que le da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierto en horas inciertas. ¿Qué va? Sí, señor, con cariño. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivos a cada llegada. Me dices verdades tan fuerte con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. La 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 la. La 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 la. Sí, señor, muchas gracias. Felicidades a todos. Mi nombre es Andrés Giraldo, soy pastor en una iglesia en la ciudad de Medellín. También he servido en el Seminario Bíblico de Colombia y en el Instituto Ministerial de Medellín. En esta oportunidad me han invitado para compartir con ustedes la palabra del Señor con un tema que verdaderamente a mí me apasiona, es el tema de las relaciones. Y creo que en medio de eso podemos acercarnos a la Escritura para que sea a través de la Escritura, por medio de la Escritura, que nosotros podamos tener ese encuentro con Dios que nos invite a nosotros a ser transformados a la luz de la palabra del Señor y a la luz de su verdad. Antes de entrar en materia, quiero invitarles para que me acompañen en oración. Este tiempo es un tiempo dirigido por Dios, de la palabra y la reflexión que en este día traigo para ustedes como iglesia, para nosotros, porque sin lugar a dudas me involucra a mí como parte de la iglesia en una confrontación en el corazón, o sobre todo en una búsqueda del Señor. Así que le invito para que me acompañen en oración y dispongamos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios en este día. Señor, gracias por tu bondad y fidelidad, la oportunidad que nos brindas de conocerte. Tu palabra sea fuente de vida para nosotros en este día. Permite que en la reflexión, en el acercamiento a la Escritura, tu voz nos hable, Señor, y que podamos ser bendecidos con tu presencia, con tu bondad, Señor. Tu gracia sea suficiente para sostenernos y guiarnos en el camino de la fe, en este tema tan importante como es la construcción de relaciones sanas, Señor. Gracias, para que tú, en medio de tu gracia y en medio de tu amor, nos bendigas, Dios. La iglesia está en tus manos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que en medio del contexto en el que vive la iglesia, Señor, tu palabra sea eficaz, tu palabra sea pertinente, tu palabra sea vida para cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero empezar contándoles que yo soy un hombre casado hace ya 17 años. Tengo dos hijos varoncitos que todavía están muy pequeñitos, a pesar de que llevamos 17 años de casados. Tomamos la decisión de traer o de tener hijos un tiempo después de haber iniciado nuestro proyecto, todo lo que hemos venido construyendo como pareja, mi esposa y yo. Mis dos hijos, David el mayor, que va a cumplir 6 años, y Pablo el menor, que va a cumplir 3 años, son un regalo del Señor. Nos permiten a nosotros, a mi esposa y a mí, no solamente proyectar nuestra vida matrimonial en torno a nosotros dos y a la dependencia del Señor, sino en torno a la familia, cómo nosotros como hombre y mujer casados y con las responsabilidades que eso tiene, podamos construir un vínculo matrimonial que fortalezca la vida de nuestros hijos también. Entonces creo que es un desafío muy alto para nosotros cuando nos acercamos a la palabra y nos vemos confrontados con la verdad del Señor, que nos invita a caminar dentro de su voluntad. Cuando nosotros pensamos en relaciones, necesariamente tenemos que ir al mundo que nos rodea y darnos cuenta que la cosa no está bien. El mundo en el que nosotros estamos día a día plantea un tipo de relaciones que están completamente rotas, que están completamente dañadas, que en algunos casos tenemos la bondad de tener modelos muy bonitos de relaciones sólidas y firmes, pero que en la gran mayoría de los casos las relaciones de los seres humanos, tanto familiares, conyugales, esposo, esposa, familiares, hijos, padres y los demás, los otros familiares extendidos, la familia extendida, y también las relaciones con las personas cercanas, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, no son necesariamente las mejores relaciones. Cada una de ellas tiene una marca, tiene un sello, que en realidad si nosotros lo miramos a fondo, nos damos cuenta que demuestra lo que desde el principio se rompió. Cuando hablo de ruptura, hablo precisamente de lo que nos cuenta la Escritura desde el principio. Entonces necesitamos ir a Génesis capítulo 3 y dar una ojeada a lo que la Escritura nos cuenta con relación a la manera en la que el ser humano rompe relaciones con Dios. Podríamos decir de manera muy puntual y completamente pertinente que las relaciones rotas entre los seres humanos son fruto de la ruptura de nuestra relación con Dios. Génesis capítulo 3 muestra cómo el ser humano rompe relaciones con Dios. Es como si le declarara la independencia a Dios, y todo lo que construye en todos los sentidos, pero específicamente en términos de su vida relacional y que viene posterior a la caída, se construye sobre arenas movedizas, en esa declaración de independencia de la relación hombre con Dios. El corazón del ser humano queda en una situación muy compleja. Por eso no es de extrañarnos a nosotros, no es extraño ver cómo en Génesis 3 se rompen las relaciones entre Dios y los hombres, y en Génesis 4 un hombre está levantando la mano para matar a su hermano. Es una demostración clara del vacío tan profundo que hay en el corazón del hombre, y creo que Génesis intenta mostrarnos eso, esa ruptura que se dio con Dios, que lleva a la ruptura de las otras relaciones entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y consigo mismo. Finalmente es dentro de la demostración del vacío que hay, aparece el capítulo 4 y nos muestra la trágica relación rota entre dos hermanos que lleva a que uno le quite la vida al otro. Eso es lo que nos muestra la Escritura con relación al tema de lo relacional. La ruptura con Dios nos lleva a que todas nuestras otras relaciones estén completamente rotas. Entonces, de ahí arranca el diagnóstico que nos permite a nosotros observar lo que necesitamos construir o lo que debería ser la construcción de relaciones sanas bajo la dirección del Señor. Cuando uno lee Génesis 2, que es el capítulo anterior, nos viene mostrando de una manera muy concreta cómo el ser humano y Dios se relacionan de una manera profunda, y eso produce relaciones sanas. Todo el relato de Génesis 2 es un relato precioso en términos de lo relacional. Hay una armonía
que se demuestra en medio de la creación. Pero llega Génesis 3 y esa armonía desaparece, se rompe y aparece el vacío, aparece la vergüenza, aparece el temor, aparece la tragedia. Creo que lo que nos muestra la Escritura desde el principio es precisamente eso y nos lleva a nosotros a evaluarnos como seres humanos en nuestra construcción de relaciones. Quiero en este día poder entrar en materia con una de las cartas más conocidas por nosotros en el Nuevo Testamento. La carta a los Efesios trata el tema de las relaciones de una manera muy puntual. Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de la carta a los Efesios se nos desarrollan diferentes roles, diferentes contextos en donde se da esa verdad de lo relacional en el matrimonio, esposas, esposos, en la relación familiar, hijos y padres, y en la relación un tanto extraño, podríamos, si vamos a dar una aplicabilidad al presente, aunque realmente hay muchísimas diferencias entre esta otra relación y lo que hoy hablaríamos como una relación laboral entre los siervos y los amos. Obviamente, vuelvo y les digo, por un tema cultural es difícil entrar de frente con el texto y aplicarlo de manera directa, pero yo creería que la relación empleado-empleador es lo más cercano que tenemos a nuestra mano en nuestra cultura frente a esto. Puede que me equivoque y que hayan otras formas de poderlo relacionar, pero creo que en esa línea hay cierta cercanía. Vuelvo y les digo, con todas las diferencias que hay, sobre todo por el tema de la esclavitud, por las diferencias culturales, pero creo que puede haber una línea relacional allí. Entonces, vamos a entrar en materia con el pasaje que tenemos en este día para compartir, y creo que a partir de la reflexión que vamos a tener, poder construir y poder observar el tema de lo relacional y la necesidad de la construcción de relaciones sanas bajo lo que Dios nos invita a nosotros a vivir. Efesios capítulo 5 viene hablando desde el principio del amor y de cómo, bueno, desde el capítulo 4 más bien, nos viene contando cómo la salvación y cómo la unidad, como lo plantean los primeros capítulos de la carta y el principio del capítulo 4, forman parte de la realidad de la iglesia, y cómo la iglesia está unida a Cristo y cómo la iglesia va creciendo para parecerse a aquel que la salvó. Pero a la mitad del capítulo 4 comienzan una serie de aplicaciones prácticas, de ejemplos prácticos de cómo se vive esa salvación y de cómo se vive esa unidad en el marco de la iglesia y en el marco de la sociedad que está alrededor de la iglesia. Así que eso nos invita a nosotros a ir mirando cómo Efesios apunta de manera muy puntual al corazón del creyente, no solamente desde una perspectiva de salvación, digamos, en términos místicos, sino desde realidades concretas de la vida, cómo la salvación se lleva a la práctica, cómo la salvación se evidencia en las diferentes dinámicas de vida de los seres humanos, de los creyentes. En ese mismo desarrollo llega el capítulo 5 para hablar de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, de cómo el Espíritu Santo toca el corazón del creyente para que su vida vaya siendo transformada. Y cierra en el versículo 21 del capítulo 5 con la declaración: y sometiéndose los unos a los otros en el temor del Señor. La mayoría de las versiones hacen una ruptura allí, colocando el título o un título de separación, hablando de la cultura familiar, o bueno, como muchas otras versiones puedan decir, desde el versículo 22 en adelante hasta el versículo 9 del capítulo 6. Pero en realidad nosotros entendemos que los capítulos y versículos no forman parte del texto original, es una carta completa. El contexto es el que va a ir dando forma a eso que estamos planteando, es decir, lo que se plantea de los versículos, del versículo 22 del capítulo 5 al versículo 9 del capítulo 6,
precisamente está relacionado con esa obra del Espíritu y con eso que dice en el versículo 21 de que se sometan los unos a los otros en el temor del Señor, o como dicen algunas versiones, por reverencia a Cristo o por reverencia al Señor. Entonces aquí nosotros necesitamos entender que las construcciones de las relaciones que se van a desarrollar en el resto de la carta de los Efesios están bajo la cobertura, bajo el manto del versículo 21, bueno, del contexto anterior que habla de la obra de Dios en la vida de los creyentes, y específicamente de que esa sujeción al Señor, de que esa dependencia del Señor se vea reflejada en la construcción de relaciones sanas dentro de los cónyuges, dentro de la familia y dentro de la sociedad. Ahí nos desafía a nosotros la carta a los Efesios, y tiene la conexión con lo que planteábamos al principio en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 muestra que la ruptura, que la independencia de Dios, que el separarnos de Dios produjo todo el desastre en términos relacionales y demás. Y ahora Efesios nos está diciendo, bajo la cobertura de Dios, bajo la dependencia de Dios, en el temor del Señor, en el temor reverente a Dios, sométanse los unos a los otros. Así que sea Cristo el que los guíe en ese sometimiento unos a otros. Y ahí abre el panorama para el desarrollo o para los ejemplos que va a utilizar en torno a lo relacional. Esposas, esposos, hijos, padres, siervos, amos, en ese desarrollo de la carta. Así que aquí nos está hablando es de identidad, aquí nos está hablando es de algo de cercanía los unos con los otros, de lo que implica la obra de Cristo en nosotros, ese temor al Señor, esa dependencia del Señor, esa reverencia al Señor se revela o se demuestra en nuestras relaciones también. Recuerden, el contexto de la carta desde la mitad del capítulo 4 ya nos viene hablando de otro tipo de actitudes que se van generando en aquellos que van caminando hacia la estatura de Cristo, que se van perfilando al crecimiento en Cristo Jesús, a tener esa identidad en Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 5, enfatiza el tema de las relaciones. Ahí aparecen los tres ejemplos que tenemos acá. Si ustedes notan, los tres ejemplos del versículo 22 del capítulo 5 al versículo 9 del capítulo 6, los tres ejemplos están escritos en el mismo orden, es la misma clave. Primero coloca a las esposas y después coloca a los esposos. Primero coloca a los hijos y después coloca a los padres. Primero coloca a los siervos y después coloca a los amos. Es decir, la estructura que está planteando Pablo en el desarrollo de esta porción del texto es que es algo así como que en algún sentido, por lo que comúnmente entendemos nosotros desde el punto de vista cultural, le está haciendo un llamado a las dos partes que están incluidas dentro de las relaciones, colocando en primera medida los que se ven desde la perspectiva cultural más débiles, esposas, hijos, siervos, y en segunda medida la exhortación para los que están en una posición de autoridad. Ahorita, y bien, enseguida les explico por qué pongo autoridad en este sentido. Esposos, padres y amos. Es como la relación que alcanza a notarse en el desarrollo de esta carta. Pensando en eso, una vez más, no podemos leer el tema de las relaciones esposas, esposos, sin entender el sometimiento los unos a los otros bajo el temor al Señor. No podemos entender la relación hijos-padres sin entender que esa relación debe estar cubierta por el sometimiento entre los dos al Señor. Y lo mismo en la relación siervos y amos. En los tres casos y los muchos otros que pueden existir, necesitaremos entender que la cobertura del temor al Señor, que esa dependencia de la obra de Cristo, que esa dependencia de lo que el Espíritu puede hacer en nuestro corazón, es lo que nos lleva a someternos los unos a los otros y a construir relaciones sanas los unos con los otros. Y eso nos vuelve a invitar otra vez a mirar el principio. La caída produjo la ruptura de la obra de Dios en nosotros.
Cristo Jesús nos vuelve a unir con Él, y es precisamente bajo esa premisa de la unión, de la unidad en Cristo Jesús, que estamos llamados los unos a los otros a someternos. Eso nos lleva a tratar de entender lo que el pasaje dice con relación a cada una de los ejemplos que utiliza Pablo. Versículo 22 del capítulo 5 de la carta a los Efesios: las casadas estén sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas estén sujetas a sus esposos en todo. Versículo 25: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. En este primer ejemplo que plantea Pablo, en donde habla de la sujeción de la esposa y del amor del esposo, necesitamos nuevamente entenderlo a la luz del sometimiento los unos a los otros bajo el temor del Señor, o en el temor del Señor. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos, y eso pareciera ser que demuestra que en algún sentido la esposa es mucho menor en dignidad que el hombre, por lo menos por las muchas aplicaciones que yo he escuchado y visto de este pasaje. Pareciera ser que como el esposo es la cabeza, está por encima de la esposa, y la esposa es completamente dependiente del esposo. Creo que aquí necesitamos una vez más pasar nuestra mirada a Génesis, para que después de pasar nuestra mirada a Génesis volvamos al pasaje. En Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la creación del hombre y la mujer demuestra que desde la perspectiva creadora, el hombre y la mujer, los dos, no uno o el otro, sino los dos, tienen la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante. Ambos son imagen de Dios. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El capítulo 2 nos relata cómo se dio esa formación, primero del hombre, después de la mujer, pero demuestra en la declaración de Adán la igualdad, la manera en la que ambos se complementan. Ese término que se desarrolla en el capítulo 2 de Génesis, que dice que Dios le creará ayuda idónea a Adán, no es precisamente una segunda al mando, más bien es una igual pero complementaria, diferente en unos aspectos, igual en otros aspectos, y en esa igualdad y diferencia aparece el complemento, la complementariedad. Así que Dios le está diciendo a Adán: te haré una igual a ti, que se complemente contigo, que va a ser distinta a ti, y por eso se va a poder complementar contigo. Cuando Adán la ve, cuando Dios se la presenta, él dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, mujer en algunas versiones, porque fue tomada del hombre. Es decir, es parte mía, es una como yo, es una igual, pero diferente, es distinta, tiene componentes, elementos físicos, emocionales y demás diferentes a los míos. Ahí aparece el tema de la diferencia y la diferencia que se complementa. Si nosotros entendemos eso, podemos dar nuevamente el salto a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, versículos 22 al 24, en donde la mujer no es de menor valor o con una posición menor al hombre.
Lo que nos está mostrando es la relación que hay entre esa mujer, que es un vaso más frágil, como lo plantea Pedro en su primera carta, en relación con el hombre, que es más sensible y que tiene otras necesidades diferentes a las del hombre. Creo que la manera en la que uno puede entender esa sujeción de la mujer al hombre como cabeza es con la relación que hace el mismo texto diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando uno entiende la posición de Cristo como cabeza de la iglesia, uno la entiende desde la perspectiva que lo plantea el Evangelio. El Evangelio presenta a Jesús como aquel que asume el liderazgo, aquel que es la cabeza de la iglesia y que por lo tanto es quien sustenta a la iglesia. Esto no tiene nada que ver con un tema económico. Aquí no estamos hablando en términos económicos, estamos hablando de relación. En ese sentido, la relación que hay entre el hombre y la mujer, en la que la mujer se somete y el hombre es su cabeza, no es una relación de subyugar a la mujer, sino más bien una relación de servicio. Una relación que se identifica de la misma manera que Cristo le sirvió a la iglesia. Así como la mujer debe estar, así como la iglesia está sujeta a Cristo, que es lo que dice el versículo 24, de la misma manera la mujer debe estar sujeta a su marido. El esposo es el que la sostiene, el esposo es el que la cuida, el esposo es el que provee, el esposo es el que la protege, el esposo es el que toma la iniciativa en el liderazgo de la casa. Pero en ningún momento se está hablando de alguien que es superior, que está por encima, que tiene unas características de jefe que manda al otro. Lo que nos está mostrando el tema de la cabeza es un tema de relación, en donde el hombre asume su rol de liderazgo que Dios le dio por haberlo creado primero, y la mujer se sujeta en amor, y juntos construyen ese proyecto llamado pareja, llamado familia. El desarrollo de los versículos 25 al 33 esclarecen muchísimo más esa situación, porque demuestran cómo el hombre debe amar a la mujer, debe cuidar a la mujer, debe proteger a la mujer y debe sustentar a la mujer. Es una relación en la que la mujer se sujeta y el hombre ama. Es una relación en la que la mujer se pone bajo el brazo del hombre y el hombre la cuida, la protege, la sostiene. Es una relación de interdependencia. Es una relación de cuidado. Y si entendemos la misma analogía de cómo Cristo lo hizo con la iglesia, es una relación de entrega, en donde el varón hace todo lo posible por cuidar, proteger y sostener a su mujer. Ese es el desafío que nos plantea esta relación en los versículos 22 al 33. No es esa relación del hombre tirano que manda en la casa. Es esa relación del hombre que ama a su esposa y que por lo tanto ella se siente en la capacidad de sujetarse en amor a él. Pero ambos están sujetos al temor del Señor. Que no se nos olvide eso, porque esa sujeción entre los dos al temor del Señor es lo que le va a dar estabilidad a esa relación, es lo que le va a dar sentido. Nuestra dependencia de Cristo es lo que va a proveer en medio de nosotros un respeto y un valor y un mantener claros nuestros roles, en donde yo me sujeto, dice la mujer, pero tú me amas, y yo te amo, pero tú te sujetas, y entre más te amo, tú te sujetas con mayor intensidad, y entre más te sujetas, yo te amo. Es una relación intercambiada en la que se construye y se crece. Un misterio que revela la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, esos esposos que creen que están llamados a mandar bajo esa perspectiva de que yo soy la cabeza de la casa y de que son los tiranos en medio de la casa y de que son los que toman las decisiones solos, es un modelo que va contrario a lo que está planteando Pablo en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, Pablo les está diciendo a los esposos: ámenlas, cuídenlas, protéjanlas,
sírvanles. Cuando Jesús se encuentra con una petición de 2 de sus discípulos que le dicen: Maestro, queremos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dice: momentico, así es en este mundo, donde los grandes se enseñorean. ¿Sí? El capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Y dice: los grandes se enseñorean de los más pequeños y los subyugan. Pero en el reino no es así. En el reino el que quiere ser grande va a ser el menor y le va a servir a sus hermanos. Porque el Hijo del Hombre, y termina ahí en el versículo final de esa porción, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que, aunque comienza hablando de la sujeción de las esposas, termina diciéndole a los esposos: un momento, señores, ustedes necesitan servir, entregarse, cuidar, amar. Y eso producirá que su esposa se sujete en amor y en temor del Señor. De la misma manera aparece un segundo ejemplo: hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y cita precisamente el pasaje en el libro de Deuteronomio y en el libro del Éxodo, en donde se les dice a los hijos que honren a sus padres. Aquí la honra está relacionada en términos de obediencia, y les dice que ese es un mandamiento, o el primer mandamiento, con promesa. Esto da la seguridad, esto da la tranquilidad a los hijos de entender que la justicia que Dios está demandando es una justicia centrada en su palabra. Yo les estoy invitando a que obedezcan a sus padres porque es lo que la palabra del Señor, lo que la ley del Señor ha mandado. Esto es justo. Pero no se queda solamente en ese llamado de sujeción o de obediencia o de honra de los hijos a los padres, sino que inmediatamente incluye a los padres en la exhortación y les dice: y a ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, de la misma manera que desafía a los hijos a que se sujeten en obediencia, le está diciendo a los padres: pero ustedes no los irriten, ustedes críenlos en disciplina, en formación del Señor. Así que de entrada aparece una vez más la misma fórmula. Si lo que estamos definiendo es que el versículo 21 de este capítulo y el contexto anterior nos muestra que es bajo la cobertura de Cristo que nosotros construimos cualquier tipo de relación, la relación hijos y padres también tiene esa misma cobertura, también tiene esa misma responsabilidad. Cristo está por encima y nosotros nos sujetamos el uno al otro por el temor a Él, por reverencia a Él. Así que los hijos deben respetar y valorar a aquellos que les han dado la vida. Y los padres deben cuidar y proteger, formar y disciplinar a aquellos a los que les dieron vida. Si ustedes leen el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, el contexto en el que aparece el famoso mandamiento, el gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, al final en esa porción aparece la exhortación directa a los padres para que formen a sus hijos. El énfasis profundo de la ley, de ese amar al Señor, se transfiere a enseñar y formar a los hijos. Acá la exhortación es igual. Cuando Pablo le está diciendo a los que, digamos, socialmente o culturalmente se observan desde una posición menor, hijos que deben sujetarse, aparece la exhortación también para los papás, que esa sujeción esté en relación a lo que ustedes como papás deben hacer con sus hijos. Entonces es un llamado muy fuerte para los padres, en donde les están diciendo: sujétense los unos a los otros en el temor del Señor. Y en esa sujeción, en el temor del Señor, en la reverencia al Señor, podrán criar hijos que reciban la instrucción,
que reciban su amor, que reciban su cuidado, que reciban su disciplina y que sean sujetos y obedientes a ustedes. La bendición que aparece en el pasaje, que está aparentemente solo relacionada con los hijos, abarca el núcleo familiar. La bendición de papás que van viendo a sus hijos crecer en el Señor y que en medio de la obediencia y la dependencia, el respeto y la honra son cuidados por el Señor y por sus padres. Esto es un desafío enorme para la familia, porque aquí no se trata de ser un papá tirano en medio de la casa o una mamá tirana. Aquí se trata de cómo construimos en esa instrucción, en esa enseñanza, en esa formación, en ese cuidado a nuestros hijos. Cómo les enseñamos la verdad, no solamente de la palabra y de la profundidad del Señor, sino de la vida. Cómo nosotros vamos guiando los caminos de nuestros hijos. Y eso tiene una implicación, aunque no aparece en el texto, una implicación del modelo. Finalmente, el proceso formativo es un proceso de discipulado, y en ese discipulado el que está en menor rango sigue los pasos del que va guiando el camino. El papá y la mamá, los padres, aunque aquí de una manera muy profunda o de una manera muy puntual, digamos desde el punto de vista textual, se le está hablando más a los padres varones, implica que la familia, que el contexto familiar, que está sujeto al temor del Señor, que están sujetos los unos a los otros bajo el temor del Señor, se compagina, crece junto y pone su corazón y su esperanza en la dependencia del Señor para que sus vidas vayan mostrando el reflejo del amor y de la gracia de Dios en medio de ellos. El núcleo familiar es un regalo de Dios. Los hijos son, yo creo que el regalo más maravilloso que el Señor nos ha podido dar a nosotros. Cuando llegaron mis hijos a mi vida, yo tenía una perspectiva de la paternidad de Dios un tanto distorsionada por esa misma realidad de la caída. Mi corazón estaba envuelto en muchas cosas. Tuve el modelo familiar, el modelo de papá no fue el mejor. Y en algún sentido ver a Dios como padre fue un desafío para mi corazón. Habían heridas en mi corazón muy grandes. Cuando llegaron mis hijos, estoy completamente convencido que Dios me los regaló para poder experimentar en mi propio corazón la bendición de saber lo que un padre siente por sus hijos. Y si estamos entendiendo que el modelo refleja de la misma manera que el ejemplo anterior, el modelo refleja la unión de Dios con sus hijos, inmediatamente se viene a nosotros el valor tan profundo de entender a Dios como Padre en este proceso. Papás, ustedes no son perfectos. Hijos, sus padres no son perfectos. Y posiblemente hayan muchas cosas en el corazón de ambos, de padres e hijos, en las que se sientan dolidos y juzgados los unos a los otros. Pero estoy convencido que el Padre Celestial, el único Padre perfecto, Él sana los corazones de los padres imperfectos y de los hijos imperfectos para que juntos construyan, para que juntos construyamos relaciones de dependencia de Él. De eso se trata esta revelación que el Señor le está regalando a la iglesia a través del apóstol Pablo. Cómo nosotros podemos ser sanados en medio de nuestras imperfecciones. Porque es posible que usted tenga un hijo desobediente, porque es posible que usted sea un padre tirano. Hoy es un día para que te mires en el espejo, para que nos miremos en el espejo de la palabra y entendamos el valor de construir relaciones familiares bajo la dirección del Señor, bajo el temor del Señor, de mirar a nuestros hijos y a nuestra esposa y decir: Dios del cielo, este es el regalo que tú me has dado y yo como papá necesito proteger, cuidar. Yo no necesito ponerme en una posición alta en la que mando y demando. Yo necesito ponerme en una posición de servicio y amor. Y con toda seguridad, al servir y amar y cuidar y proteger, tu autoridad no se va a perder. Porque el amor da autoridad. Porque el amor que se entrega con total honestidad da autoridad. Es lo que pasa con Jesús en la cruz del Calvario.
Es lo que pasa con Cristo al morir. Él se entregó por ustedes, por mí, para sanar y para restaurar y para acercarnos al Padre. Nosotros, hijos rebeldes que nos habíamos apartado y que Dios nos trajo, para que en esa unión podamos glorificarlo y honrarlo. El último ejemplo que aparece en este pasaje es el de los siervos y los amos, y va en la misma dirección. Posiblemente nosotros tendríamos que entender esa misma dinámica de siervos obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Y miren lo que dice para los amos, y ustedes amos en el versículo 9, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque saben que Él es el mismo Señor de ellos y el de ustedes, y que está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de Él. En esa posición en la que está el siervo, que es completamente desventajosa frente al amo que está por encima, Pablo los pone al mismo nivel. Y les dice, los dos finalmente son siervos del mismo Señor. Y Él conoce los corazones. Podríamos tener una aplicabilidad de este pasaje en la relación empleados-empleadores. Vuelvo y les digo, con todas las diferencias culturales que hay de fondo en esto. Pero por lo menos lo que nos está planteando es que en términos de la dependencia del Señor, ninguno está por encima. Ni los esposos están por encima de las esposas, ni los hijos, ni los padres están por encima de los hijos, ni los amos están por encima de los siervos. El Señor, que es Señor de todos, está por encima de todos. Sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. El desafío que nos queda a nosotros como iglesia es muy grande, porque esto tiene implicaciones no solamente para este tipo de relaciones, sino para cualquier otra relación. Usted ahí en su iglesia tiene sus amigos, las personas cercanas con las que ha construido relaciones por años, y posiblemente haya relaciones rotas en este momento, y posiblemente haya una lucha en el corazón de cómo sanar ese tipo de relaciones. Hay un ejemplo del apóstol Pablo también en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, que creo que es muy valioso para el entorno de la iglesia. Los capítulos 12 al 14 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, nos muestran todo lo que tiene que ver con las diferencias que hay en la iglesia en términos de dones espirituales. Y ahí, en términos de los dones espirituales, dice que hay unos dones en la iglesia que son dados por el mismo Espíritu, pero que son diferentes. Son como, no solamente desde el punto de vista de los dones del Espíritu, sino de los ministerios del Espíritu. Y después en el capítulo 14 habla de cómo de cómo se debe dar el orden de esos dones, de cómo se manifiesta el Espíritu de forma ordenada en medio de la iglesia. Pero entre ambos capítulos está el 13. Y nosotros sabemos que el capítulo 13 habla del amor, un sello inconfundible que une al cuerpo de Cristo. Yo he escuchado muchas predicaciones de ese texto de 1 Corintios capítulo 13 en el entorno, en el marco de matrimonios. Ahora, yo no voy a decir que es descontextualizado hablarlo allí, yo creo que por extensión se puede aplicar, pero la intencionalidad con la que escribió Pablo esa carta era otra, el contexto es otro. Está hablando a la iglesia, está hablando de cómo mantenemos nuestras relaciones entre los hermanos a pesar de las diferencias, de cómo mantenemos nuestra cercanía con el otro a pesar de las diferencias. Y aquí el amor toma una fuerza sumamente alta. El amor le está diciendo a la iglesia, es en amor en que se construyen, en lo que se construyen las relaciones. Por eso el amor está por encima del hablar en lenguas. Por eso el amor está por encima de la fe. Incluso en el desarrollo del texto, si yo tuviera una fe pero no tengo amor, nada soy. Es un desafío enorme amar, por lo menos como lo plantea 1 Corintios capítulo 13. Y es lo que le invita a la iglesia en cada relación, esposas con esposos, hijos con padres, empleadores con empleados, amigos cercanos,
Cualquier tipo de relación debe estar filtrada, debe estar sostenida por ese llamado precioso de Dios de sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Al final, la dependencia del Señor es el caminar de la mano del Señor que va a crear relaciones sanas y relaciones que glorifiquen a Dios. Posiblemente en medio de la iglesia hay heridas de esposos que han herido a sus esposas, o de esposas que han herido a sus esposos, de hijos que han herido a sus padres y de padres que han herido a sus hijos, de hermanos que se han herido los unos a los otros, de familiares por fuera de la iglesia que han sido heridos por nosotros. Creo que el llamado del Señor a estar bajo su cobertura, a ser guiados por su Espíritu, es el llamado a restablecer esas relaciones, a sanar la relación esposos, entendiendo que el modelo de esa unión es la unión de Cristo con su iglesia, a sanar las relaciones de padres e hijos, entendiendo que el modelo es el Padre Celestial que cuida, perdona y sostiene a sus hijos, y de hijos que se arrepienten, que se acercan al Padre, lo abrazan. El modelo en cualquier relación está filtrado por la obra de Dios en medio de nosotros. En este día, posiblemente usted necesite arrepentirse. Posiblemente yo necesito arrepentirme. Así que, pensando en lo que la palabra del Señor nos regala para la restauración y para la formación de nuestras relaciones, quiero invitarle para que me acompañe en esta oración. Señor, gracias por tu palabra que nos invita cada día a crecer en ti, a ser formados en ti y a ser sostenidos por ti. Que tu palabra, que es vida, hoy haya llegado al corazón de la iglesia, recordándonos el valor tan grande que hay en estar bajo tu cobertura, bajo tu guía, bajo tu dirección, Señor. Es lo único que puede llevarnos a construir relaciones que exalten tu gloria, Señor, a sanar corazones heridos, a ponernos en la posición a la que tú nos has llamado que nos pongamos, Señor, en dependencia de ti, para que los unos a los otros nos sometamos en amor, en justicia, en fidelidad, en cuidado, en compromiso, pero sobre todo en dependencia, Señor. Que tu gracia sea suficiente para la iglesia en este día. Que tu gracia nos visite en este día, que tu Espíritu nos visite con tu gracia y nos ponga en perspectiva. Sanes el corazón de mujeres heridas por sus esposos. Sanes el corazón de hombres heridos por sus esposas. Sanes el corazón de los hijos que han sido heridos por sus padres. Sanes el corazón de los padres que han sido heridos por sus hijos. Sanes el corazón del hermano que ha sido golpeado por una mala actitud de otro. Que tu presencia viva venga como visitación a la iglesia, Señor, y transforme el corazón a la luz de tu palabra y de tu verdad. Que nos lleves a vivir en dependencia de ti. Que en ese modelo precioso de liderazgo, de amor, de sujeción que tú has mostrado en tu palabra, nosotros podamos hacer lo mismo en cada una de las relaciones que tenemos. Sana el corazón de la iglesia, Señor, y permítenos a nosotros hoy celebrar tu gloria por tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ha sido un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Que el Señor les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros a través de Ebenecer en Casa.
Es nuestro deseo que este mensaje haya edificado tu vida. Esperamos conectarnos contigo en una próxima transmisión. Recuerda que la iglesia no es el auditorio, la iglesia eres tú. Ebenecer en casa.